Les voy a hablar un poquito, pues, de lo que es esta temática tan, digamos, tan controversial, tan fuerte, ¿no? Que es el hecho de, digamos, de ver niños en la guerra. Este tema se puede abordar desde tantos ángulos. Ahorita que escuchaba a Jorge hablar, hay muchas cosas que tenía en mente. Yo particularmente les voy a dar, digamos, un esbozo social de esto, pero me voy a enfocar también en lo clínico, ¿no? Porque resulta que desde lo social comenzaría diciendo que hay una realidad que uno observa mucho. Por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de entrevistar, digamos, personal que estaba en las cárceles, que estaban presos, un gran porcentaje a razón del conflicto armado colombiano, ¿no? Que estaban inmersos en la guerra. Entonces desde la guerra me hablaban, y escuché a muchos decir que en los pueblos donde vivían, los que vivían en pueblos, había una cultura de la guerra que se empezaba a notar desde que eran niños pequeños, y que desde que eran niños las pistolas estaban a flor de piel, jugaban con pistolas, veían a las personas mayores entrar a la guerra, que se los llevaba a algún sector del conflicto armado, ¿no? Llámese paramilitar, llámese guerrilla. Esos dos términos casi no se atrevería a mencionarlos en este país, ¿no? Uno va a decir la palabra y le da como miedito. Pero digamos que independientemente de cuáles eran los sectores al margen de la ley, los niños, desde que eran niños, se veían fascinados por esa cultura de las pistolas, de las armas, y en algunos casos se los llevaban, y en otros casos ellos mismos, ya por un tema casi que de convicción, se iban hacia la guerra. O sea que no siempre era el tema de que los jalaban y se los llevaban obligados. Había un tema cultural fuerte que se juega y que ocurre, y yo les hablo de Colombia, ¿no? Entiendo que la película transcurre en El Salvador, pero yo les estoy hablando desde Colombia. Ahora les voy a hablar de otro tipo de personal que evalué. Resulta que así como entrevistaba presos en una época también, en una época me tocó también hacer otras cosas. Pues en mi vida he hecho bastantes cosas para los 37 años que tengo. Y me tocó una vez entrevistar a un personal que había estado, digamos que eran guardias, vigilantes, muchos vigilantes. Digamos que algo que definía a los vigilantes era que habían prestado el servicio, algunos habían sido militares. Y muchos de esos vigilantes que fueron militares me comentaban algo que me parece muy interesante de participar con ustedes, y es el hecho de que estos sujetos, me contaba uno de ellos, me decía, vea doctor, cuando yo estaba en el monte y yo tenía la ametralladora, estábamos en medio del combate, que usted escuchaba el tronar de los disparos en la selva, yo le digo una cosa, y es verdad, a mí le voy a hablar con los términos que él me dijo. Se lo voy a decir de una manera un poco más bonita de lo que él me la dijo, porque él no me dijo eso. Le voy a decir, las heces fecales del tipo se salían cuando estaba con la metralleta. ¿De acuerdo? Las heces fecales de ese tipo se le salían, el tipo se orinaba. Pero no, cuando yo digo se orinaba, o las heces fecales se le salían, yo no estoy diciendo de una manera metafórica, alegórica. Estoy diciendo que al tipo se le salían las heces fecales. ¿De acuerdo? 10 de Brasil. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les estoy mostrando? Si para ese tipo que tenía 20 y tantos años, así como para los militares que estaban ahí, porque ellos decían, yo no sé de dónde viene la guerrilla, no sé si vienen de adelante, si vienen de atrás, dónde se están escondiendo, son como fantasmas, no se sabe de dónde vienen, ¿no? Y el tipo me decía, es que uno no sabe dónde están, y en cualquier momento escucha que mataron a un compañero. La angustia tan grande proveniente del no saber, ¿no? Desde dónde venían los tiros, provocaban en ellos una angustia realmente fuerte, avasalladora. Ahora, yo no les estoy hablando de niños, les estoy hablando de adultos. Ahora, imaginémonos por un momento a un niño de 10 años, de 12 años, con una ametralladora en medio de la selva, en las mismas condiciones que ese señor. Hay un tema que uno trabaja mucho en psicología, ¿no? Se habla mucho de ansiedad, se habla mucho de estrés,
Por supuesto que las personas más susceptibles al estrés son los que han sido combatientes de guerra, ¿no? Son, digamos, de los casos más susceptibles a vivir el estrés. Este estrés se puede vivir de dos maneras: estrés agudo o estrés postraumático. Estrés agudo es si es inmediato. La situación de guerra se vive y de manera inmediata la persona empieza a experimentar síntomas. Y estrés postraumático es cuando después de la situación, a efectos de mediano o largo plazo, ya estamos hablando de estrés postraumático. Entonces, cuando se trata de un niño, los efectos psicológicos del trauma, como les comentaba Jorge cuando les hablaba del trauma, son realmente demoledores, destruyen a la persona. Y es muy difícil el trabajo clínico con un niño de 11 y 12 años que ha estado expuesto a la guerra, porque se espera que una persona, en la medida en que va creciendo evolutivamente, se espera que vaya poco a poco asimilando las cosas duras de la vida, los golpes, ¿no? Se espera que las cosas vayan llegando en un momento evolutivo en la que la persona poco a poco tiene más preparación, ¿no? Su cerebro está más formado, la persona se prepara más, ¿no? Pero lo que es difícil de pensar es que a tan temprana edad a ti te toca vivir una situación tan complicada como esa. Entonces, no es el momento evolutivo, y ningún momento evolutivo es el ideal para la guerra, pero digamos, dentro de lo malo esto es lo peor. O sea, no hay nada más, digamos, impensable que la realidad que se vive en algunos países de Centroamérica, Sudamérica y África. Y bueno, en el mundo en general, en los países con problemas de subdesarrollo. Porque esta realidad realmente, clínicamente devastadora. Hay problemas clínicos, los que ustedes quieran: depresión, ansiedad, disociación, trastornos disociativos, lo que quieran a nivel clínico. Y a nivel social los efectos también son muchos. Es decir, por donde lo ven, esto es una tragedia realmente, poner a un niño a pelear, a usar un arma, eso es una tragedia realmente. Bueno, pues no sé si alguno tiene alguna inquietud, una pregunta. Clear, como dicen los gringos, aclaro las asuntos. Bueno, pues muchas gracias.